Capítulo 8. Consagración de Aarón y sus hijos. El Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos con la ropa sacerdotal, el aceite de consagrar, el ternero del sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la canasta del pan sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, y la gente se reunió a la entrada de la carpa del encuentro. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad: esto es lo que el Señor ordenó hacer. Entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Después Moisés le puso la túnica a Aarón, le ató el cinturón y le colocó la capa. Luego le puso encima el efod y se lo ató alrededor con el cinturón decorado del efod. Moisés puso el pectoral sobre Aarón y le colocó el Urim y el Turim en el bolsillo del pectoral. Moisés también puso el turbante en la cabeza de Aarón y le colocó en la frente la placa de oro como una corona santa, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés tomó el aceite de consagrar y lo roció en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella para así consagrar todo. De igual forma, Moisés roció 7 veces en el altar parte del aceite de consagrar y lo derramó en el altar en todos sus utensilios, en la cubeta y en su base para consagrarlos. Después, Moisés derramó parte del aceite de consagrar sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo consagró. Luego vinieron los hijos de Aarón, y entonces Moisés les colocó las túnicas, los cinturones y los enrolló en los turbantes, tal como el Señor le había mandado. Después, Moisés trajo al frente el ternero del sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro. El toro fue degollado y Moisés tomó con su dedo un poco de sangre, la untó en todos los cuernos del altar y luego derramó la sangre en la base del altar. Así consagró el altar para realizar allí los sacrificios por el pecado. Moisés tomó toda la grasa que cubre las vísceras del ternero, la parte grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre, y los quemó en el altar. Pero Moisés llevó el cuerpo del ternero, su carne y sus excrementos fuera del campamento y los quemó allí, tal como el Señor le había mandado. Luego Moisés trajo el carnero del sacrificio que debe quemarse completamente, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero, roció la sangre alrededor del altar, cortó el carnero en pedazos y quemó en el altar la cabeza, los otros pedazos y la grasa. Después Moisés lavó con agua los intestinos y las patas y quemó todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente. Esa fue una ofrenda que se quema, de olor agradable al Señor. Moisés hizo esto tal como el Señor le había mandado. Luego trajeron el segundo carnero, el que se usaría para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló al carnero y usando parte de la sangre la untó en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Luego pasaron al frente los hijos de Aarón, y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de cada uno de los hijos de Aarón. Después Moisés roció la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa, la cola y la parte grasa del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre y el muslo derecho del carnero. También Moisés tomó una torta sin levadura, una torta hecha con aceite y una galleta de la canasta de pan sin levadura que estaba ante el Señor y las colocó con la grasa y sobre el muslo derecho del carnero. Luego colocó todo esto en las manos de Aarón y sus hijos para que hicieran ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Luego Moisés retiró todo eso de las manos de ellos y quemó todo en el altar con el sacrificio que debe quemarse completamente. Este fue el sacrificio de consagración de los sacerdotes, una ofrenda que se quema como sacrificio al Señor. Luego Moisés ofreció al Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda el pecho del animal, que era la parte del carnero que le correspondía a Moisés. Hizo tal como el Señor le había mandado. Después Moisés tomó parte del aceite de consagrar y parte de la sangre que estaba en el altar, y las roció sobre Aarón y su ropa, y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos:
Cocinen la carne a la entrada de la carpa del encuentro y cómanla ahí con el pan que está en la canasta de las consagraciones. Háganlo como les he dicho, y quemen en el fuego todo lo que sobre de la carne y del pan. No deben salir de la entrada de la carpa del encuentro por 7 días hasta que se termine el tiempo de su consagración. El Señor ha mandado hacer lo que se hizo hoy, pues Él ordenó esto para purificarlos. Estarán día y noche durante 7 días en la entrada de la carpa del encuentro. Si no obedecen los mandatos del Señor, morirán. Él me dio esas órdenes. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés.